Hola, ¿cómo están? Vamos a empezar con este video de tensión superficial para sistemas multicomponentes que quedó fuera de lo que eran los parciales, pero sí va a entrar para lo que es para los que tengan que rendir final. Muy bien, entonces vamos a empezar estudiando qué es una interfase, pero ahora en sistemas multicomponentes. Sabemos que una fase es una región del espacio con propiedades e intensidades constantes, presión, temperatura, concentración, etc. Entonces, entre dos fases que podrían tener distintas propiedades, tiene que existir una zona de transición donde las propiedades cambien progresivamente desde su valor en una fase hasta el valor que adquieren en la otra. Notemos que ahora estamos hablando de sistemas multicomponentes, es decir, que van a tener una determinada concentración de cada componente en cada fase. No son sistemas puros, no son fases puras. Entonces, esta zona de transición es la interfase, que es una región tridimensional en la que entran en contacto dos fases alfa y beta, donde las propiedades varían desde los valores correspondientes a la fase alfa, por ejemplo en el gráfico este de concentración versus posición, hasta los valores en la fase beta y de una manera no homogénea, es decir, la interfaz es una región no homogénea. Las propiedades intensivas varían en función de cada punto o posición donde las analicemos. Como vimos en los primeros videos de tensión superficial, la condición energética de las moléculas varía en función de que cambie el entorno de las mismas. Todas las moléculas situadas a la izquierda del plano H1 tienen el mismo entorno, ya que son parte de alfa que es homogénea. Análogamente, las que están a la derecha de H2 tienen igual entorno, ya que forman la fase beta. Las moléculas entre H1 y H2 tienen un entorno distinto a las que se encuentran en el seno de cada fase y a su vez el entorno varía en función de la posición de la molécula que se está estudiando. Bueno, entonces estudiemos cómo vamos a modelar las interfaces. Existen dos modelos. Uno es el modelo de Guggenheim, que describe la interfase como una región tridimensional con determinado volumen, energía interna, entropía, etc. Este modelo es el que más se asemeja a la realidad. Existe además otro modelo, el de Gibbs, que fue desarrollado mucho antes que el de Guggenheim, que describe la interfase como una superficie dimensional ideal e infinitamente delgada, es decir, con volumen nulo, pero con el resto de las propiedades distintas de cero. Nosotros vamos a derivar el modelo de Gibbs porque es el que está más ampliamente desarrollado en la bibliografía. Como en este modelo el volumen de la interfaz es nulo, entonces el volumen total del sistema se puede escribir como el volumen de la fase alfa más el volumen de la fase beta. Pero dijimos que Gibbs sí le asignó valores no nulos al resto de las propiedades termodinámicas de la interfase, entonces propiedades como la energía interna y la entropía se pueden definir según el aporte de cada fase y de la interfase. El mismo criterio podemos adoptar para la cantidad total de moles de I en el sistema. Ahora, si queremos calcular los moles que pertenecen a la interfase, lo podemos despejar de esta manera. Los moles de I en sigma van a ser igual a los moles totales de I menos los moles de I en alfa menos los moles de I en beta. Si lo queremos dejar en función de parámetros medibles, deberíamos reemplazar los moles de I en alfa y los moles de I en beta por sus expresiones en función de la concentración y el volumen de cada una de las fases. N y sigma se denomina cantidad de exceso superficial del componente I y es la diferencia entre la cantidad de I en el sistema real y la cantidad de I que existiría si alfa y beta fueran homogéneas hasta la superficie divisoria de Gibbs. Este valor puede ser positivo, negativo o nulo en función de dónde se ubique el plano divisorio. Finalmente, si dividimos estos moles por el área de la interfase, A, queda definido el exceso de superficie o concentración superficial de exceso, que significa el número de moles de I en la interfase por unidad de área. No está de más aclarar que nosotros vamos a suponer para la parte de sistemas multicomponentes solamente áreas planas. ¿Ok? Entonces, muy bien. Entonces ahora veamos distintos casos. Nosotros ahí recién analizamos cómo son los moles de I, pero en realidad lo que tenemos que analizar es N y sigma,
¿sí? Que dijimos que es la diferencia entre los moles que corresponden al sistema real menos los que corresponden al modelo de Gibbs. Esto en términos de área se traduce el área bajo la curva del sistema real, la continua, menos las áreas bajo las curvas de 6 en alfa y 6 en beta, las punteadas, las que acaban de aparecer ahí. Entonces, las diferencias van a corresponder a esas áreas. Si nosotros situamos la interfase divisoria de Gibbs, porque nosotros la podemos situar donde queramos, ¿sí? A donde nos parezca. Por ejemplo, si la situamos más cerca de alfa, estamos de la interfase de la fase alfa, estamos diciendo que vamos a tener con respecto al sistema real cada vez menos moles, ¿sí? Nuestro sistema hipotético va a tener cada vez menos moles y por lo tanto NI sigma va a aumentar, ¿sí? La diferencia entre los moles del sistema real menos el hipotético va a aumentar de manera positiva. Bien. En cambio, si situamos el plano divisorio de Gibbs más cerca de la fase que está más diluida, va a pasar lo contrario. El N sigma va a empezar a disminuir cada vez más porque estamos diciendo de que la parte hipotética, que el sistema hipotético tiene mucho más moles que el real. Bien. Por ejemplo, en el punto donde está situado ahí, las dos áreas estas, que son una aumenta, la que está en azul aumenta el N sigma y la que está en rojo disminuye el N sigma, son más o menos iguales, entonces ahí se puede decir que el gamma i, que es gamma es la letra mayúscula, esta gamma, es igual a 0. Y esta va a ser la posición predilecta que nosotros elijamos. De vuelta, si acercamos más el plano divisorio hacia la fase que está más concentrada, gamma i va a ser mayor que 0, y por lo contrario, si acercamos más el plano divisorio a la fase que está más diluida, entonces gamma i va a ser menor que 0. De cualquiera de los modos se puede trabajar y desarrollar todo el modelo, pero es más cómodo hacerlo cuando sigma i es igual a 0. Muy bien, entonces busquemos una expresión que nos permita calcular la concentración superficial de exceso en función de parámetros medibles, es decir, de parámetros que no dependan de la posición de la interfase. Vamos a retomar la ecuación de N sigma, pero ahora particularizando para un sistema multicomponente con un solvente que llamaremos 1 y sustancias disueltas 2, 3, etc. Para el solvente podemos escribirla cambiando I por 1 en los subíndices, y si reemplazamos el volumen de alfa por el volumen total del sistema menos el volumen hipotético de la fase beta, llegamos a esta expresión. Operando, podemos reemplazarla por esta, y lo mismo podemos plantear para las otras sustancias presentes. Noten que el único parámetro que depende de la posición de la interfaz es el volumen hipotético de beta. Para poder eliminarlo, multipliquemos la ecuación del solvente por la siguiente expresión. CI alfa menos CI beta sobre C1 en alfa menos C1 en beta. Si restamos la ecuación de los solutos menos esta ecuación que obtuvimos recién, se nos cancelan algunos términos y llegamos a esta expresión. Ninguna de las variables del segundo miembro depende de la posición de la interfase. Por lo tanto, el primer miembro es invariante frente a cambios en el mismo, en la posición. Si dividimos el primer miembro por el área superficial, obtenemos la siguiente ecuación, que es la absorción relativa del componente I respecto del solvente. Esta cantidad también es invariante y representa si el componente I es afín a permanecer en la interfase o en el seno del solvente. Si es positiva, la proporción de solutos será mayor en la interfase que en el interior de la fase, y pasa lo contrario si fuese negativa. Más adelante veremos que esta absorción relativa la podemos determinar experimentalmente midiendo la tensión superficial del líquido versus la concentración del soluto. Para determinar la energía interna del sistema, debemos considerar la interfase en la ecuación. En la ecuación diferencial de trabajo representa el trabajo que se realiza sobre el sistema sin trabajo de expansión, porque ya está escrito P por diferencial de volumen, y que contiene el trabajo superficial. Como sabemos, el modelo de Gibbs plantea que la energía interna del sistema es la suma de la energía interna de las dos fases, alfa y beta, más la de la interfase. Entonces, si reemplazamos cada diferencial de energía interna por lo que corresponde para cada fase, llegamos a la siguiente expresión.
Para describir la energía interna de la interfase no podemos considerar el trabajo de expansión porque tiene volumen nulo, así que el término P diferencial de volumen no tiene sentido. Lo que sí podemos considerar es el trabajo realizado por expandir el área de la misma, que es la tensión superficial por diferencial de área. Todos los términos, temperatura por diferencial de entropía representan los cambios entrópicos como ser el flujo de calor. Por otro lado, el trabajo de volumen de fase está representado por los términos P, presión por diferencial de volumen. Como ya dijimos, al ser la interfase infinitamente delgada, no puede realizar trabajo de volumen. Los términos muy diferencial de N sub I representan los cambios en energía interna debido a cambios en la composición del sistema. De esta manera, queda representada la variación de la energía interna de un sistema bifásico multicomponente según el modelo de Gibbs. Para la energía libre de Gibbs se puede trabajar de la misma manera, llegando a la siguiente expresión. Si la superficie es plana, no hay diferencia de presión a ambos lados de la interfase y por lo tanto P en alfa es la misma que en beta, que es la del sistema. Y llegamos a la ecuación fundamental de Gibbs para sistemas multicomponentes que contempla cambios en la superficie. De donde podemos decir que la tensión superficial es el cambio en la energía libre de Gibbs ante cambios en el área, AT, P y NI moles constantes. Esta expresión ya la habíamos visto en los videos anteriores, pero ahora la repetimos. Solamente la habíamos presentado antes. Bien, entonces ahora nos falta encontrar una ecuación que relacione la tensión superficial de un sistema con la concentración de exceso en la interfase, ya que esta relación nos va a ayudar a describir cómo cambia la tensión superficial en función de cambios en la concentración del sistema. Esta ecuación es la isoterma de Gibbs y para derivarla lo primero que vamos a plantear es la expresión de la diferencial de energía interna en la interfaz ideal de Gibbs. Si la integramos a temperatura, potencial químico y tensión superficial constantes, entonces obtenemos la siguiente expresión, la cual si la volvemos a diferenciar obtenemos la siguiente expresión, que es básicamente la misma que antes, pero aplicando la derivada del producto en cada uno de los términos. El diferencial de la energía interna tiene que ser igual, porque es el diferencial de energía interna. Entonces podemos igualar ambas expresiones y finalmente obtenemos la ecuación de Gibbs-Duhem superficial. Fíjense que hay un montón de términos que se cancelan y simplemente nos queda la ecuación final, que es la de Gibbs-Duhem superficial. Ahora, si además consideramos temperatura constante, se elimina el término entrópico y dividiendo por el área superficial y reordenando llegamos a la isoterma de Gibbs. Entonces, reduzcamos el sistema a un sistema de dos componentes donde el solvente es 1 y el soluto 2. La isoterma de absorción de Gibbs queda de la siguiente manera, donde no muestro sigma en los superíndices porque ya sabemos que estamos hablando de la interfase. Como ya sabemos, las cantidades de exceso superficial de cada componente dependen de la elección del plano divisor de Gibbs y no son magnitudes observables experimentalmente. Entonces dijimos que vamos a elegir un plano divisor que haga que el gamma 1 sea 0 y referir el otro componente a él. Entonces nos queda que gamma 2 es la absorción relativa del componente 2 respecto al solvente 1, que ya sabemos que es una magnitud medible experimentalmente. Entonces obtenemos la isoterma de Gibbs expresada en función de la absorción relativa de 2 en 1. Si planteamos el potencial químico para el soluto, si consideramos comportamiento ideal, lo escribimos de la siguiente manera, donde C2, 0 es 1 molar. Si la diferenciamos, obtenemos la siguiente expresión. Sustituyéndola en la isoterma de absorción de Gibbs y reordenando, obtenemos finalmente cómo calcular la absorción relativa de 2 en 1, conociendo cómo cambia la tensión superficial ante cambios en la concentración del soluto para un sistema binario ideal. Muy bien, entonces, si gamma 2 en 1, es decir, si la absorción relativa del componente 2 en el solvente es positiva, significa que el soluto desafina a quedarse en la interfase. Su concentración es mayor en la interfase que en el seno del solvente. La tensión superficial tiene que disminuir al aumentar la concentración del soluto.
¿sí? Esto significa que estos solutos son activos superficialmente y llaman surfactantes. Por otro lado, si la absorción relativa del componente 2 en el solvente 1 es menor que 0, significa que el soluto no es afín a quedarse en la interfase. El soluto prefiere ir al seno del solvente. La tensión superficial tiene que aumentar al aumentar la concentración del soluto y estos solutos se llaman inactivos superficialmente. Bien, entonces, en sistemas que son acuosos, o sea, soluciones que son acuosas, los distintos solutos se pueden clasificar en tres tipos distintos en función de cómo modifican la tensión superficial del agua. Por ejemplo, los solutos tipo 1 se llaman sustancias inactivas y dan lugar a un ligero aumento de gamma cuando aumenta su concentración. En este caso, la absorción relativa del soluto en el solvente es menor que cero. El soluto está en mayor proporción en el seno del líquido con respecto a la superficie. Esto pasa muy comúnmente en los compuestos, en los componentes iónicos, en la mayoría de las sales inorgánicas y la sacarosa. El aumento de gamma en las soluciones salinas se puede explicar observando que las atracciones entre iones de distintos signos o las fuertes atracciones entre iones y moléculas de agua son más probables en el interior de la fase que en la capa superficial. Por otro lado, los solutos tipo 2 dan lugar a un descenso continuo y pronunciado de gamma cuando la concentración del soluto aumenta, como se ve en la curva de la de los puntos amarillos. Lo que se traduce en una absorción relativa del componente 2 en agua mayor que cero. La mayor parte de los compuestos orgánicos con una cierta solubilidad en agua pertenecen a este tipo. Estos compuestos suelen contener una parte polar, por ejemplo grupos hidroxilos o grupos carboxilos, y una parte hidrocarbonada no polar. Este tipo de moléculas tienden a acomodarse en la superficie orientadas con su parte polar dirigida hacia las moléculas polares del agua, mientras que la parte no polar tiende a situarse. Muy bien, por último tenemos los solutos tipo 3, que dan lugar a un descenso muy pronunciado de gamma cuando la concentración empieza a aumentar, es decir, en ese caso la absorción relativa del componente 2 del soluto en el solvente es mayor que cero, pero después de cierta concentración adquieren un valor constante. Este tipo de solutos son sustancias con cadenas hidrocarbonadas grandes, como ven en la imagen, de 10 o más átomos de carbono. Por ejemplo, sales orgánicas de sulfatos del kilo, de sulfonatos del kilo o de aminas cuaternarias. Estos solutos son muy poco solubles y se absorben fuertemente en la interfase. Los solutos de este tipo se llaman agentes tensioactivos o surfactantes por su fuerte descenso de gamma, de tensión superficial. Se emplean como detergentes, ya que el descenso de la tensión superficial facilita la eliminación de las partículas grasientas de los tejidos o superficies sólidas. Este ahora sí es el fin de la tensión superficial y espero que el video les haya sido de utilidad, como todos los videos que vimos en la cursada. Así que cualquier duda pueden escribir. Va a haber una actividad de seguimiento cortita sobre esto, más que nada para que les sirva para ver si entendieron los conceptos o no. Hasta luego.